Ojito con el desembarco desde China con coches eléctricos sobre todo. Y hoy traemos otro concepto que faltaba, que ya los chinos han ido explorando y nos lo traen para el sector comercial. Tenemos a la marca Farizon aquí ya en el canal de Supermotor Online y en esta oportunidad tenemos esta L1H1 Supervan, una furgoneta 100% eléctrica, pero ojito, ojito, porque esta marca nos trae sorpresa, porque es del grupo Geely y este grupo Geely también tiene otras marcas muy premium, así que dentro intro yo os explico. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor Online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Aquí tenemos esta Farizon Supervan L1H1, la versión más de reparto con el tamaño más contenido de todas sus versiones. Tenemos con alturas más largas, con diferentes conceptos dependiendo de lo que necesites en el ámbito comercial. En este caso, Farizon. ¿Qué es Farizon? Es una marca china 100% eléctrica, pero de la mano del grupo Geely. La marca Geely ofrece esta marca para el sector comercial con toda la calidad y tecnología de marcas como Polestar, Volvo, Lynk & Co, Lotus, así que está bastante servido, ¿a que sí? Hay que destacar, por supuesto, la estética, una estética muy atractiva, muy futurista, con toda esta zona superior donde va integrada las ópticas delanteras con firma lumínica LED para la luz diurna. También tenemos toda esta zona con una barra en LED y el logo de Farizon retroiluminado, muy atractivo. Vemos aquí este capó muy pequeñito, toda esta zona del paragolpes también con entrada de aire y la cámara frontal justo allí. Los antinieblas va justo en esa zona baja, muy bajo, así que será algo a tener mucho cuidado. Y vemos aquí el parabrisas, un parabrisas bastante poco alto, tiene un buen tamaño, los limpialunetas justo allí, y aquí vemos cómo está expuesto esta zona. Toda esta parte, el logo de Farizon justo aquí, esta zona en negro brillo que acompaña a la zona de los espejos retrovisores. Aquí vemos, por supuesto, este lateral. En este caso el lateral no tiene puerta, la puerta va del otro lado. Vemos que lleva tapacubos con estas gomas Gitti, con modelo Gitti Band V6.1, y el tamaño de la llanta es de 16 pulgadas y unas gomas 215/75 de perfil. Hay un detalle bastante chulo que os voy a ir preparando, no sé si lo notáis en el diseño, pero lo vamos a ver en el otro lateral. Aquí vemos la trasera, unos pilotos muy bonitos, muy tecnológicos, también con firma en LED, y estas puertas que abren lateralmente. Vemos allí el Farizon SV Supervan, la matrícula va en esta zona, catadrióticos en esa parte, y también tenemos cámara justo en esta zona. Una tercera luz de freno compartida en ambas puertas y las bisagras que van integradas de esta manera, bastante bien acabadas. Aquí vemos ya el riel de esta puerta lateral y aquí podremos ya notar que el coche no tiene pilar B, no tiene pilar B. Al abrir la puerta notamos como incluso va el cinturón en la puerta delantera, y si abrimos la parte de carga notamos como el coche tiene todo este formato aquí. En este caso, bueno, llevamos estas barras, todo para tener esta zona aislada de la zona delantera, y aquí encontramos este grandioso espacio trasero, todo con este
suelo revestido, llevamos argollas y aquí una pequeña ventana para comunicarnos con la parte interior. Llevamos dos plafones iluminarios y todo va de esta manera, va revestido a la mitad, así que bueno, lo podéis ver. Vamos a abrir desde la parte trasera, cerramos, puertas manuales. Vamos a abrir aquí. Aquí vemos cómo se abren. Tenemos el asidero justo aquí. Para que veáis este plástico. Y aquí podéis ver un poco cómo abren las puertas desde la zona trasera. Y aquí podemos ver todo en detalle de cómo está cubierto la parte trasera. Llevamos los cables de carga porque es un coche 100% eléctrico. Vamos a ver el interior. Abrimos desde el lado del conductor. Aquí vemos elevalunas eléctricos, apertura y cierre de puertas, espejos eléctricos, aquí la maneta con este detalle y este tapizado, un tapizado que no tiene nada que envidiar a modelos premium. Aquí tenemos bolsillos y como veis muy buena terminación. Vamos a ver aquí el salpicadero, un vistazo. La banqueta es 3 plazas, estas dos banquetas van unidas y la zona superior. Vamos a entrar. Bajamos el clima y aquí encontramos el pilar A con este detalle para facilitar las maniobras, el espejo, el tamaño con detección de ángulo muerto, lo hablaremos ahora, y todo con este detalle muy bonito por el lado del salpicadero a todo lo largo, airbag, aquí tenemos detección para fatiga o distracción. Ahí vemos también un poco el cuadro de instrumentos con toda la información HADAS, consumo, autonomías, y aquí encontramos esta pantalla con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Podemos también ver toda la función que podemos optar en el cuadro multimedia y de asistencias. Tiene 30 asistentes de ayudas a la conducción, luces, bloqueo de puertas, aquí el clima, podremos regularlo. La verdad es que muy completo para ser una furgoneta comercial. Aquí vemos también toda esta zona que si tapamos así un poco vemos cómo nos indica la temperatura. Vemos también lo que son los botones de acceso rápidos, el botón de encendido, freno de mano electrónico y aquí algunas bandejas. Esta es la llave, para que la veáis, el mando, con dos portabebidas, aquí otra guantera, dos puertos USB en esta zona y aquí en la zona alta llevamos iluminación y en esta zona no llevamos espejo. Yo creo que debería de tener aquí al menos una opción de espejo con la ayuda de la cámara trasera para tener esa opción. En este caso no lo llevamos. Todo con buen detalle. Aquí vemos esta guantera con buen tamaño y poco más. Todo revestido en goma para proteger y el volante con muy buen tacto. Aquí con pespuntes también así naranjas, con los botones dispuestos de esta manera. Aquí está la palanca o selector de cambio porque es eléctrico y aquí limpias y largas e intermitentes. Así que nada amigos, ya solo toca ponernos en marcha a ver qué tal va esta Farizon Supervan L1H1. Al volante, acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de esta Farizon Supervan L1H1. Tenemos varias configuraciones de carrocería, sobrepasando los 5 metros. Esta llega a un poco menos de 5 metros de largo y en altura es la más baja, ¿no? Un concepto más de repartidor, algo que no necesites excesivamente tamaño y espacio, pero sí que te apañes perfectamente para tus trabajos, ¿no? Pero tienes otras alternativas más altas para la configuración idónea y que te ayude en tu trabajo.
Este Farison Supervan pues tiene una potencia de 102 caballos y una potencia pico de 272 caballos. Esto va regulado obviamente electrónicamente con un par impresionante, porque en cuanto aceleras el coche te entrega toda esa potencia pico que tiene, ¿no? El coche, la verdad es que es una auténtica pasada. El coche además lleva 30 asistentes de ayudas a la conducción, y eso hace que sea un coche prácticamente de niveles premium, sin llevarnos las manos a la cabeza hablando de un coche comercial. En esto Farison, para la línea comercial, el grupo Geely ha puesto toda la carne en el asador en esta marca, en sus modelos, para ofrecer justamente eso, ¿no? Todo lo que puedes obtener en modelos como en Polestar, Lynk & Co, Lotus, aquí en una furgoneta. Así que está muy pero muy bien servido. La marcha es un coche que es agradecido de conducir, no te das cuenta incluso que vas en una furgoneta. Obviamente ya cuanto más estrecha sea la calle, más complicada, notas obviamente las dimensiones, pero es un coche que es muy agradecido de llevar, pero obviamente favorecido por esta parte 100% eléctrica. Esto ayuda muchísimo a lo que es las vibraciones, la respuesta al acelerar. Es un coche muy cómodo para el trabajo, ¿no? Estas versiones Supervan de Farison ofrece varias alternativas de capacidades de batería, como también las diferentes carrocerías, ¿no? En las baterías tenemos dos opciones. En ellas podemos obtener autonomías muy diferentes. En este caso la que llevamos nos ha dado unas autonomías en el entorno de los 320 y 330 kilómetros, pero que, ojito, en uso de ciudad únicamente podremos alcanzar más de 400 kilómetros. Esto obviamente la marca nos ha hecho mucho hincapié para la venta, de que tienen disponibles unas versiones de carrocerías y también con sus baterías correspondientes, las cuales ellos creen que va a ser el grosso de ventas para estos modelos. Sin embargo, toda la gama, tanto de carrocerías como disposición de combinación con las baterías, la tienen disponible, pero únicamente bajo pedido y por supuesto con la respectiva horquilla de tiempos, ¿no? Porque dependiendo de la configuración que hagas, en ese caso puede tardar más en entrega, pero si vas a las líneas que tengan disponibles en su momento, podrás tener unas entregas mucho más rápidas. El puesto de conducción es comodísimo. Estos asientos recogen bien, son confortables, incluso tenemos regulación de respaldo. Podremos ir de manera más recta, como ahora mismo voy más incorporado y prácticamente voy como en un coche sub, sin mayor historia. Toda la disposición también con esta pantalla de infoentretenimiento, tenemos buen equipo de audio, el cuadro de instrumentos con toda la información necesaria, y aquí con la disposición también del clima. La verdad es que la pantalla, al tener este toque oscurecido, si nos pega los reflejos de la luz, es imposible ver lo que va allí, ¿no? Pero esto, detalles que se pueden ir mejorando. Todas las partes para guardar objetos aquí en la zona central, como en las puertas, está muy bien. Sí he hecho en falta, como en otras versiones de la competencia, aquí algún tipo de techo con doble altura para guardar algo más aquí en la mano, o incluso en esta zona del salpicadero algunas tapas para tener más cosillas aquí guardadas, ¿no? Esto a mejorar a futuro, porque la gama comercial de furgonetas tienen ese plus, ¿no? De que mientras más huecos y zonas prácticas tengas para guardar tus cosas de trabajo, puedes obtener mayor felicidad, ¿no? En el momento de conducir este coche. La verdad es que me ha encantado cómo va, un volante con buen tacto, nada que envidiar a un coche turismo, para nada. Todo aquí con la zona de subir y bajar volumen multimedia y toda la parte de control inteligente de crucero, sí, inteligente, porque gracias a esta cámara también nos permite ir detectando la fatiga del conductor, distracciones, y por supuesto con los radar que tiene el coche, ir detectando tanto el tráfico y todo lo que necesitamos para ir con velocidad de crucero y ir más
holgados en nuestros viajes. Las suspensiones son suspensiones obviamente de concepto industrial, son muy rígidas. En el momento que ahora mismo no llevamos ningún tipo de peso, obviamente notamos como el coche resiente en esos baches y obviamente notamos que es una suspensión rígida. Sin embargo, aquí si vamos a velocidades normales, pues el coche presenta una comodidad muy buena para el tipo y concepto de coche que es. Y bueno amigos, ya como conclusiones, Faris son un modelo increíble para coches comerciales con toda la tecnología y acabados de concepto incluso premium, como Polestar, Lotus, Lynk & Co, Volvo, en fin, coches muy altos de gama que implementan todo lo necesario para esta Farison. En esta L1H1 estamos hablando de un precio en el entorno de los 36.000 euros y podremos ir hasta la más alta, que es la L3H3, que está casi llegando a los 50.000 euros. Obviamente ya es otras medidas y conceptos diferentes de carga. Esto va dependiendo de lo que necesites. Obviamente muy atentos, porque en el momento de la compra la marca ofrece unas alternativas y combinaciones con entrega más rápida o casi inmediata, pero luego si necesitas otra de las combinaciones, que la tienen, pero ya tendría que ser bajo pedido y se puede complicar un poco más ese tema de entrega. Pero esto obviamente la marca quiere ofrecer las alternativas más ajustadas al mercado español y ya tiene algunas disposiciones como esta L1H1 con su respectiva capacidad de batería. Baterías que incluso en la parte dinámica no lo comenté, pues lo quise dejar para la conclusión, es que nos permite una carga rápida de hasta 160 kilovatios, desde 130 hasta 160 dependiendo de la versión, pero cargas súper rápidas que nos va a permitir en pocos minutos continuar nuestro viaje con más kilómetros de autonomía. Agradecemos al grupo Salvador Caetano por la sesión de esta Farison Supervan L1H1 y a vosotros también agradecerles la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad día a día del motor, y por supuesto toda la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.